Buenos días con los asistentes en el auditorio y vía Zoom. El día de hoy, continuando con el curso de catarata, tenemos la exposición acerca del manejo de la catarata polar posterior, a cargo de mi persona, médico residente de segundo año, Yanira Vázquez Muñoz, bajo la asesoría del doctor médico oftalmólogo Alarcón Ventura Ricardo. Primero definamos nuestros objetivos. Principalmente viene a ser describir las principales características clínicas de la catarata polar posterior, reconocer la importancia de la valoración preoperatoria de la catarata polar posterior para el descarte del RCP preexistente y señalar los principales desafíos quirúrgicos que implica este subtipo de catarata. Bueno, comencemos definiendo qué viene a ser la catarata polar posterior. Este viene a ser un subtipo único de catarata congénita que se va a caracterizar por, como vemos aquí, una oposidad blanca, bien definida, concéntrica, con anillos. Además, se va a caracterizar porque va a presentar una alta incidencia de complicaciones intraoperatorias, entre ellos una rotura de cápsula posterior y la faquia. La incidencia viene a ser de 3 a 5 por cada 1000 habitantes. Se presenta bilateral en un 65-80% de los casos. La incidencia del RCP viene a ser, fluctúa desde 6 hasta 36%. Afecta igual a hombres que mujeres. Se ha visto que está asociado a un patrón de herencia autosómico dominante con antecedentes familiares en un 40-50% y también se ha visto la implicancia de 5 genes asociados a este tipo de catarata que van desde el CTTP1 hasta el CTTP5. También se puede asociar algunas patologías oftálmicas, entre ellos la retinosis pigmentaria, una aniridia, catarata polar anterior, la microcórnea, microoftalmia también. Puede asociarse, por otra parte, a algunas afecciones sistémicas, entre ellos la esclerodermia, el síndrome de Rodmund, la disqueratosis congénitas también pueden asociarse a este tipo de catarata. En cuanto a la fisiopatología, bueno, se ha visto que podría ser producido por la persistencia de la arteria hialoidea y la invasión lenticular por el tejido mesoblástico. Además, se ha visto que estas fibras displásicas lenticulares migran desde el ecuador hacia el polo posterior de la cápsula, formando una opacidad blanquecina central en la parte posterior, tomando una disposición de anillos concéntricos en cáscara de cebolla u ojos de buey. Además, alrededor de un 20% puede asociarse a defectos congénitos en la cápsula posterior, lo que podría explicar la alta incidencia de la rotura de cápsula posterior. Otras explicaciones que podrían explicar ello vienen a ser la densa adherencia que presenta la placa capsular a la cápsula posterior y por otra parte la cápsula posterior asociada a este tipo de cataratas viene a ser frágil y delgada. En cuanto a los signos y síntomas, el paciente viene a presentar y a notar síntomas a partir de los 30, 50 años y estos vienen a caracterizarse por una visión deficiente. El paciente va a notar deslumbramientos que se hacen aún más notorios durante la noche asociados a halos y la disminución de la sensibilidad al contraste. A la biomicroscopía vamos a observar la placa, como podemos observar acá, concéntrica, a blanquecina en la parte posterior, con anillos, en disposición de anillos concéntricos. Además, es importante durante el examen físico valorar la preexistencia de la rotura de cápsula posterior. ¿Qué signos nos podrían dar a conocer ello? Entre esos podemos catalogar a la curvatura que se presenta en la cápsula, en la placa posterior.
Esta al examen de hendidura con una inclinación de 60 grados podría asociarse a un defecto en la cápsula posterior. Otros signos que pueden asociarse a ello viene a ser la aparición de gotas de aceites en la fase vítrea anterior, el signo de Dahl-Gitzin también, que vienen a ser la aparición de manchas blancas densas alrededor de la placa capsular. Ahora, en cuanto a las clasificaciones, se ha visto múltiples clasificaciones para esta patología. Aquí vamos a describir la clasificación de Dahl-Gitzin. Tenemos aquí el tipo 1, que viene a ser la opacidad asociada a un componente subcapsular posterior. Tenemos por otra parte el tipo 2, que viene a ser la placa bien definida, eh, que puede o no asociarse a las manchas grisáceas alrededor de esta. La tipo 3 ya de igual forma es una placa blanquecina bien definida que se acompaña con densas manchas blancas y que puede asociarse a una cápsula posterior bastante delgada o incluso ausente. La tipo 4 viene a ser la combinación de las anteriores, sumado a ello la esclerosis nuclear. Aquí podemos valorar un estudio realizado en 388 ojos de 380 pacientes, subagrupados según la clasificación anteriormente descrita. Entre ellos, nos da como resultado valorable que la incidencia de RCP fue mayor para el tipo 3 de Dahl-Gitzin, con un 75% y resultó estadísticamente significativo. Por otra parte, la etapa donde ocurrió más RCP fue la etapa de emulsificación. Ahora, en cuanto a los exámenes auxiliares, tenemos a los exámenes de rutina para valorar el polo posterior en una ecografía de modo B, la biometría para el cálculo de lente intraocular y por otra parte aquí recalcar para que también es necesario valorar la integridad de la cápsula posterior. Esto para el planeamiento operatorio, ¿no? Aquí tenemos un examen que nos permite ello, que es la OCT de segmento anterior. Recordemos además que la ecografía de 10 MHz y la VM no permiten la penetrancia a nivel de esta estructura de la cápsula posterior, por lo cual no son tan adecuadas para valorar la integridad de esta. Tenemos aquí un estudio realizado en 21 ojos de 14 pacientes que presentaron un CPP clínico sometidos a una ecografía de 25 MHz. Realizado este estudio, se obtuvo de que aproximadamente dos ojos presentaron dehiscencia de la cápsula posterior, mientras que ya intraoperatorio se presentó la ruptura de cuatro cápsulas, bueno, de cuatro cápsulas en estos ojos descritos, ¿no? Además, recalcar que dentro de estos 4 ojos estaban incluidos los dehiscentes diagnosticados con la ecografía de 25 MHz. Por otra parte, estos 4 ojos que presentaron ruptura de la cápsula posterior presentaron ciertas características bastante valorables, ¿no? Por ejemplo, presentaron una mayor reflectividad entre la placa y la cápsula posterior y además una alta reflectividad que se reflejaba hacia la cavidad vítrea. Tenemos este otro estudio realizado en 44 ojos con CPP que fueron sometidos al ASOC, que viene a ser una tomografía de segmento anterior. En ellas, estos ojos fueron sometidos a facoemulsificación. Dentro de los hallazgos, 35 ojos, según la ASOC, resultaron con una cápsula posterior intacta, de los cuales solo uno presentó RCP intraoperatoria, mientras que de las cápsulas posterior dehiscentes,
9 fueron detectadas con ASOC, de las cuales 7 resultaron con un RCP intraoperatorio. Entonces, a raíz de estos resultados, se concluyó que la sensibilidad de este examen auxiliar para la valoración de la integridad de la cápsula posterior fue de aproximadamente 94% y de una especificidad de 87.5% y tanto valores predictivos positivos y negativos altos, ¿no? Y aquí podemos observar las imágenes para poder identificar tanto la integridad de esta cápsula posterior y también como la dehiscencia de esta. En cuanto a los desafíos quirúrgicos que esta patología implica, se recomienda incisiones corneales o limbares que sean bien construidas y también autosellantes. El OVD que no nos debe faltar frente a una catarata polar posterior viene a ser el dispersivo por sus propiedades que vienen a proteger el endotelio, como sabemos. Además forma un tapón vítreo frente a un RCP y va a sellar también el desgarro en cápsula posterior y nos va a permitir procesos como la viscodisección. En cuanto al tamaño de nuestra cápsula Rexis, debe ser aproximadamente de 5 a 5.5 milímetros. Esto pensando situándonos en el peor de los casos, en la colocación de un lente en surco, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa forma tengamos un buen soporte de este lente. Además, si es que nuestra Rexis resultara pequeña, pues nos va a traer ciertas dificultades. Entre ellos vamos a tener problemas para la hidrodelineación y también para la facoemulsificación. Al tener estos problemas, pues va a aumentar la tensión en la cápsula y también la tensión lenticular, lo que podría generar o resultar finalmente en un RCP. En cuanto a los hidroprocedimientos, en líneas generales la hidrodisección está contraindicada. Se prefiere la hidrodelineación y se menciona aquí la técnica de adentro hacia afuera, que posteriormente la voy a detallar. En cuanto a la hidrodisección, hay algunos estudios que nos detallan que puede realizarse chorros parciales de hidrodisección durante la extirpación de la placa. Y también puede realizarse procesos de viscodisección para separar las capas de esta catarata, ¿no? Sea del núcleo, del endonúcleo a epinúcleo o del epinúcleo a corteza. Y aquí tenemos una de las técnicas de hidrodelineación de adentro hacia afuera. ¿En qué consiste ello? En el esculpido de una zanja central. Tras ello, nos ayudamos con una cánula con término en ángulo recto. Esta va a ser, va a estar conectada a una jeringa de un cc para posteriormente realizar en las paredes laterales la hidrodelaminación y así obtener nuestro plano de clivaje. En cuanto a los parámetros de FACO, se ha descrito que podemos usar una potencia de 60%, una altura de botella de 50 a 70 centímetros, con flujos de aspiración bajos de 15 a 25 milímetros por minuto y vacíos que podrían fluctuar de 30 a 300 milímetros. En cuanto a las técnicas de nucleotomía, esto va a depender de la asociación que presenta la CPP, si es que esta se presenta con una esclerosis nuclear blanda o dura. Si es que se presenta con una CPP blanda, se prefiere la facoaspiración, mientras que si se presenta una CPP con esclerosis nuclear densa, puede practicarse el FACOCHOP. Esto nos va a ayudar a reducir tanto la tensión capsular posterior, vamos a evitar el colapso de la cámara anterior. Además, recordar que antes de retirar la sonda de FACOCHOP, pues necesitamos introducir o llenar nuestra cámara con el OVD dispersivo, ¿no? Para evitar el colapso de esta. Y recordar también que debemos evitar en lo posible la rotación nuclear, sobre todo en las maniobras de craqueo.
Otras técnicas descritas vienen a ser la técnica lambda. Esta técnica se va a caracterizar por el esculpido en lambda para posteriormente fisurar a nivel de los brazos y finalmente llevar a la extracción del segmento central, y lo que va a permitir un desmontaje más fácil y el retiro posterior de los demás fragmentos del núcleo. Otra técnica descrita viene a ser la técnica de herradura invertida. Esta técnica se caracteriza porque se da la fabricación de una franja, de una zanja que va desde horas 10 a 4. Posterior a ello se realiza la fragmentación en el extremo distal y seguido de ello se da la viscodelaminación y viscodisección, con lo cual el núcleo es cubierto de viscoelástico, y lo que facilita tanto la liberación de este y la posterior emulsificación. Tenemos aquí otra técnica, la técnica de Chow and Tumble. Es una técnica de Fako-Chow modificada. Viene a ser descrita para cataratas polares con esclerosis nuclear. Aquí se evita la hidrodisección y la rotación nuclear. Esta, esta Esta técnica se va a caracterizar porque tras realización de una zanja central se realizan chops verticales en ambos lados, con lo cual se libera un segmento de pastel nuclear. La liberación de esto va a facilitar la emulsificación posterior. Como aquí podemos ver, se realiza la hidrodelaminación, la realización de las zanjas, los chops verticales para la liberación del segmento y la posterior emulsificación de todos los demás segmentos. Aquí tenemos otra técnica, es una técnica modificada de Stop and Shop, que se prefiere sobre todo en CPPs asociados a esclerosis nuclear densa. Esta se va a caracterizar por el uso adicional de un chop de Nagahara. Se realiza una zanja central. Posterior a ello, realizamos un corte mecánico con este chop de Nagahara dirigido hacia la punta del faco. Tras ello, realizamos la liberación, o nos ayudamos a la liberación de este cuadrante con el mismo chop, y ya seguimos con la emulsificación. Tenemos aquí otra técnica, una técnica en la cual se va a usar un gancho de Sinskey. De igual forma, realizamos la zanja, nos dirigimos hacia el extremo distal con el gancho de Sinskey, giramos horizontalmente para situarnos a nivel del plano endonúcleo, epinúcleo, para llevar a la liberación de este segmento, facilitar el desmontaje de los demás fragmentos y su posterior emulsificación. Acá tenemos otra técnica. Esta técnica se va a ayudar del uso de los rotadores en Y. Tras la hidrodelaminación, vamos a realizar el prolapso del núcleo ayudándonos de este rotador. Posterior a ello, vamos a insertar dos rotadores en Y que van a permitir el craqueo manual en 4 segmentos. Ya realizado ello, llevamos a la facomulsificación. Tenemos acá otra técnica. Esta técnica se va a caracterizar por la creación de zanjas. Una zanja que va más o menos de horas 10 a 4, con una profundidad de aproximadamente el 80% del cristalino. Posterior a ello, creamos zanjas perpendiculares a esta primera zanja, lo cual va a crear nos va a permitir obtener 4 segmentos que van a permitir liberarse más fácil.
Acá tenemos otra técnica. Esta es una técnica en la cual se va a crear zanjas en forma de tridente. Nos ayudamos con un gancho de Sinskey para la fractura de estos extremos. Posterior a ello, terminamos la fractura en el extremo distal de la zanja, con lo cual vamos a obtener dos pedazos de pastel nuclear. Los liberamos, emulsificamos y terminamos con la fractura en el extremo proximal de la zanja con dos ganchos Sinskey. Esta técnica es bastante interesante porque no se usa ningún hidroprocedimiento, ¿no? Ni la hidrodisección ni la hidrodelaminación. En cuanto a la eliminación del epinúcleo, podemos usar una hidrodisección suave para retirar corteza de la placa epinuclear y también podemos ayudarnos de procesos como la viscodisección y viscodelineación. Esto para evitar la tensión en la cápsula posterior y mantener nuestra cámara. Acá tenemos una técnica denominada ruta de escape. Esta es más que todo para detallar que también podríamos hacer una hidrodisección tardía para aflojar el epinúcleo. En cuanto a la aspiración de la corteza, se prefiere valores de altura de botella bajos de 15 a 25 cc por minutos. Además, se recomienda la aspiración desde el ecuador hacia el centro y también se ha descrito la técnica capa por capa. ¿En qué consiste eso? En la extracción de la corteza en forma de cuña que luego se va a separar con un chopper. En cuanto a las recomendaciones para la extracción de la placa posterior, recordemos que esta no debe tocarse hasta el final de la cirugía. Se separa mediante viscodisección. Una vez separada, puede aspirarse sea por faco o mediante el uso de bimanuales. Vamos a llenar nuestra bolsa capsular para evitar el colapso de la cápsula posterior. Además, hay que evitar el pulido de la cápsula posterior y si ya finalmente no es posible el retiro de esta placa capsular, pues plantearíamos nuestra capsulotomía en el posoperatorio. Ahora, algunas consideraciones sobre el lente. Esto va a depender finalmente de la integridad de la cápsula posterior. Si es que nuestra cápsula se mantiene íntegra, pues está indicado el uso de los líos plegables de una pieza. Sin embargo, si es que ya se presenta un RCP, es importante determinar el tamaño de esta. Si es que nuestro RCP es pequeño, podemos continuar con la elaboración de una capsulorhexis circular continua posterior, bastante definida y pequeña, y la colocación de un lío plegable de una pieza. Sin embargo, si es que nuestra RCP es grande, hay que valorar también nuestro soporte capsular. Si es que el soporte es adecuado e idealmente 360 grados, podemos implantar un lente de 3 piezas en surco. Sin embargo, si es que no hay un soporte adecuado, ya plantearíamos las fijaciones a nivel de esclera, iris o un lente en cámara anterior. Y ahora, ¿qué podemos hacer frente a un desgarro capsular posterior? Pues primero, no olvidar de que antes de retirar la sonda de Faco tenemos que inyectar el OBD dispersivo. Esto para evitar el colapso de nuestra cámara y evitar la alteración de la cara vítrea. Además de pues, formar el tapón y sellar el desgarro. En cuanto al manejo de ojos con RCP persistente, se ha detallado una técnica denominada capa por capa. ¿En qué consiste esto? En la extracción del núcleo y posterior a ello, pues vamos a aspirar tanto la corteza como el epinúcleo capa por capa. Y ya cuando nos encontramos en las últimas capas, nos podemos ayudar de un chopper romo para separar manualmente la corteza en la parte periférica. Ya finalmente, cuando nos encontramos con la fina capa de corteza pegada a la cápsula posterior, realizamos la viscodisección de esta. Esta técnica tiene como fin preservar la hialoides anterior para evitar el riesgo de pérdida vítrea. En cuanto a nuestras conclusiones,
Sabemos que la CPP es un tipo de catarata congénita que se presenta como una placa densa blanquecina en la parte posterior y que presenta anillos concéntricos a disposición de anillos de cebolla o en ojos de buey. Se caracteriza por tener una incidencia alta de RCP, por lo que es importante valorar la integridad de la cápsula posterior para definir un plan operatorio. Esto nos podemos ayudar tanto de signos clínicos como la curvatura en la placa posterior, las gotas de aceite en la fase vitrea anterior y el signo de Daljit-Singh, como también nos podemos ayudar usando exámenes auxiliares como los CT de segmento anterior y la ecografía de 25 MHz. Además, debemos recalcar de que el manejo de una CPP presenta desafíos quirúrgicos, entre ellos, pues, tener en cuenta evitar la hidrodisección, evitar la rotación del núcleo, el uso del OVD dispersivo, mantener una placa epinuclear intacta y, pues, finalmente, la placa es lo último que debemos remover. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición del doctor, para la complementación de la exposición por parte del doctor Ricardo Alarcón. Bueno, ya con todos, eh, continuando con la exposición, el día de hoy les voy a traer 10 tips para un manejo quirúrgico adecuado de este tipo de cataratas, que como bien mencionó la doctora, este constituye un desafío para el cirujano del segmento anterior debido al riesgo de ruptura de cápsula posterior y que debemos saber cómo manejarlos para poder evitar así las complicaciones y lograr tener resultados adecuados, ¿no? Como por ejemplo, acá vemos, ¿no?, a Lionel Messi. Cuando Lionel Messi va a patear un tiro libre y va a meter un gol, igual también operar este tipo de cataratas requiere de un conocimiento de técnicas adecuadas y maniobras para poder evitar las complicaciones y así tener buenos resultados. Entonces, vamos a describir los 10 tips que les he traído para poder manejar este tipo de cataratas. Como bien han explicado, en primer lugar tenemos que realizar una buena evaluación y exámenes adecuados. Como podemos observar, ¿no?, este tipo de cataratas, ¿no?, afectan a la región subcapsular posterior. Clásicamente se describe como si fuera un ojo de buey o como si fueran los anillos concéntricos de un aro de cebolla, ¿no? Esto es importante, dilatar bien al paciente y determinar este tipo de cataratas, debido a que si una persona no tiene mucha experiencia en este tipo de cataratas se puede complicar. Es importante para que los residentes también puedan pedir ayuda a un cirujano que tenga más experiencia y poder evitar, pues, que el paciente se complique. Por eso también es importante pedir, pues, exámenes, ¿no? Como bien ha mencionado la doctora, ¿no? Ecografía para valorar cómo está el segmento posterior, una biometría, una VM, pero los estudios actualmente están respaldando una tomografía de coherencia óptica, en la cual se va a establecer una relación entre la placa posterior y la cápsula posterior, que incluso lo clasifican en 3 grados, ¿no? El grado 1 nos dice que el espacio libre que hay entre esta placa posterior y la cápsula posterior es mayor del 50%. En cuanto al grado 2, nos va a decir que esta placa posterior, el espacio entre esta placa posterior y la cápsula es menos del 50%, y en el grado 3 ya no se puede diferenciar o no se puede evaluar la cápsula posterior, como vemos acá. Debido a que, como tenemos conocimiento, este tipo de catarata suele estar asociado a una cápsula posterior frágil y delgada, que en cualquier paso de la cirugía puede complicarse, ¿no? Es por eso es importante tener una buena evaluación, realizar exámenes adecuados para poder nosotros establecer un planeamiento adecuado y también informar al paciente que no nos estamos enfrentando a cualquier tipo de cataratas. Nos estamos enfrentando a una catarata que tiene un alto riesgo de complicarse,
que como los reportes indican, está un 26 a un 36% de rotura de cápsula posterior. El segundo tip que les traigo es realizar una capsulorhexis adecuada, ¿no? ¿Esto por qué? Porque justamente, ¿no? Antes, primero de realizar la capsulorhexis adecuada, tenemos que realizar los pasos principales, ¿no? Tenemos que realizar una incisión que sea autosellante, que sea valvulada. En este estudio, Fine y colaboradores, ¿no? Habían alertado acerca de, al momento de colocar el disco elástico dispersivo, no sobrepresurizar la cámara anterior debido a que puede ocasionar un estallamiento a nivel de la cápsula posterior. Y por eso se recomienda realizar una capsulorhexis circular continua que no pase más de 5 milímetros o puede ser hasta 5.5 milímetros. E incluso, ¿no? Sainz y colaboradores habían determinado de que se tiene que hacer una rexis ovalada en casos particulares, como en aquellos en los cuales ya había una ruptura de cápsula posterior preexistente. Entonces, ni muy grande ni muy chica, porque si es muy chica, al momento de realizar, ¿no? La luxación del núcleo hacia la cámara anterior no se va a poder luxar, y tampoco ni muy grande, porque al momento de colocar el lente intraocular de 3 piezas, tampoco no vamos a poder tener un buen soporte. ¿No? Entonces, como vemos, ¿no? En este video observamos que ha habido una ruptura de cápsula posterior y como la rexis ha sido de un tamaño adecuado, permite colocar un lente de 3 piezas plegable. Como tercer tip, evitar hacer una hidrodisección, ¿no? Y en su lugar realizar una hidrodelaminación, ¿no? En estos estudios, ¿no? Diversos estudios apoyan este tipo de maniobra en la cual se evita realizar la hidrodisección y casi todos los estudios hacen una hidrodelaminación, ¿no? Bueno, hay un doctor que es el doctor Fine que realiza una hidrodisección, pero pues realiza una hidrodisección en varios cuadrantes, ¿no? Inyectando pequeñas cantidades de fluido y evitando que la onda se extienda por toda la cápsula posterior. Pero sin embargo, todos los estudios que hemos revisado ¿no? Apoyan el uso de esta maniobra que es una hidrodelaminación. Incluso el doctor Basabada había descrito esta técnica, ¿no? Que es la técnica de inside out delineation, en la cual se va a crear, no se hace un surco, como se puede apreciar acá en la imagen, y se inyecta a través de una cándula tratando de acceder al epinúcleo y tratando de separar el núcleo del epinúcleo con el objetivo de crear un colchón. Ese colchón nos va a proteger de que haya una ruptura de cápsula posterior en las maniobras posteriores. ¿No? Entonces, es importante tener este paso adecuado porque esto nos va a determinar si en caso pues, el paciente se puede complicar. El cuarto tip que les traigo es no rotar el núcleo. Evitar a toda costa realizar este tipo de maniobras, debido a que esto puede ocasionar que en cualquier momento la cápsula se pueda romper y pueda traer una complicación en la cirugía. El quinto tip es acerca de realizar una facoemulsificación en slow motion. Ya en 1998, el doctor Fine había descrito este tipo de técnica en la cual hace referencia a bajar los parámetros, tanto de los poderes como la altura de la botella, como el vacío, para poder, con el objetivo de mantener una cámara estable y evitar que se rompa la cápsula posterior. Acá tenemos un video, ¿no? Cortesía del doctor Ruiz, en la cual se está realizando una facoemulsificación, ¿no? Este es un núcleo blando, nuclear una cruz, dos cruces, más es la placa posterior, y en la cual el objetivo es remover la mayor cantidad de núcleo que sea posible para después proceder a retirar lo que es el epinúcleo. En cuanto al poder, se recomienda un poder de un 60-70%, con una altura de botella de 70 centímetros, un vacío de 200 a 300 milímetros, con una tasa de aspiración de 20 a 25 cc. Entonces, acá en este video se realizó, se extrajo todo el núcleo y luego posteriormente
se extrae el epinúcleo. ¿No? Estos son los artículos, ¿no? que nos dicen o nos describen las múltiples técnicas que hay para poder fracturar o para poder realizar la facoemulsificación del núcleo. Por ejemplo, Osher, ¿no? Nos dice, pues, no utilizar bajo poder, baja infusión y la técnica de slow motion que había descrito, ¿no? Li y Lee describieron la técnica de lambda, ¿no? En la cual pues se hace, ¿no? unos surcos en forma de lambda para poder luego fragmentarlos, separarlos y después retirarlos el núcleo en partes. Luego después también hay una técnica en B, ¿no? En la cual se hace una descrita por Kellman en 1994, en la cual pues no se hace un esculpido en B para también luego separar los fragmentos y poder retirarlos luego de haber hecho la hidrodelaminación. Acá presentamos otro video en la cual ya este tipo de técnicas en B o en lambda o como las técnicas que ha descrito la doctora, son para cataratas que son un poquito más duras, nuclear 3 cruces, 4 cruces, en la cual se esculpe, como podemos ver acá en la imagen, una B y con un Akahoshi se fractura o se fragmentan los núcleos para poder primero realizar la facomulsificación de la parte central y luego eso ya va a ser mucho más fácil poder facomulsificar los fragmentos laterales, debido a que nosotros no hemos realizado ninguna maniobra de rotación, porque como le comenté, hay un riesgo de que esto pueda complicarse. En cuanto a los parámetros, ¿no? Se sugiere un parámetro de un 70%, con una altura de botella de 70 a 80, un vacío de 60 a 100 y una tasa de aspiración de 15 a 20 cc. ¿No? Acá ya el doctor ya facomulsificó y pudo extraer el núcleo de manera adecuada. El sexto tip consiste en evitar el colapso de la cámara anterior. Esto debido a que este tipo de cataratas tiene una cápsula posterior muy frágil. Entonces, cada vez que nosotros querramos sacar la pieza de mano o querramos hacer alguna maniobra, es importante colocar un viscoelástico dispersivo para evitar que colapse la cámara posterior y esta se pueda romper. ¿No? Entonces acá, ¿no? Es similar como cuando tenemos una ruptura de cápsula posterior, antes de sacar la pieza de mano colocamos viscoelástico dispersivo y esto nos va a permitir que no haya esa fluctuación en la cámara anterior y de esa manera nosotros vamos a evitar que se rompa la cápsula. En cuanto al séptimo tip, se recomienda realizar una viscodisección y utilizar parámetros bajos, ¿no? Como podemos apreciar acá en la imagen, ¿no? El hecho de no haber rotado, ¿no? el núcleo, ni el epinúcleo, ni haber hecho maniobras, hace, ¿no? que hace un poco difícil al momento de tratar de aspirar el epinúcleo. Por eso es que esta técnica nos describe el uso de viscoelástico dispersivo para poder nosotros separar el epinúcleo de la cápsula de tal manera que ésta no se pueda romper y nos permita pues traer todo el epinúcleo hacia la región central y poder realizar eh, la facomulsificación del epinúcleo, que generalmente pues lo colocamos, ¿no? ya en modo de epinúcleo que utiliza parámetros bajos, como por ejemplo, ¿no? Se utiliza un poder de un 15 a 20%, puede utilizarse una altura de botella de un 70 a 80 centímetros con un vacío de 150 a 200, ¿no? Y una tasa de aspiración de 14 a 16 cc. ¿No? Entonces, esta técnica también es recomendada, ¿no? En este estudio del año 2018 recomiendan realizar, ¿no? Una hidrodelineación y también una hidrodisección asistida por viscoelástico para el manejo de este tipo de cataratas. Bueno, acá hay dos signos, ¿no? Signos que han sido descritos, un signo del pseudo agujero. Este signo del pseudo agujero nos dice, pues no, al momento de sacar todo el núcleo,
¿no? Vamos a ver que todo esto está con epinúcleo, pero este signo del agujero nos indica que la cápsula posterior aún permanece intacta, o sea que no ha habido ruptura de la cápsula posterior. Sin embargo, hay otro signo que ha sido descrito, ¿no? por Sain, en la cual no nos dice pues que esto tiene como si fuera la forma de una boca de pez. ¿Qué nos dice este signo? Nos dice que ya ha habido una ruptura de la cápsula posterior y hay que tener mucho cuidado al momento de extraerle el epinúcleo y ya ir preparando, ¿no? la cuchilla de vitrectomía para poder solucionar las complicaciones que están relacionadas a esta ruptura. Como octavo consejo, evitar el pulido de la placa posterior. Yo sé que muchas veces, ¿no? A veces uno ya sacó el núcleo, sacó el epinúcleo, la corteza, ¿no? Y por ahí no quiere por ahí limpiarlo y dejarlo bien, bien para que el paciente se sienta contento, pero como le digo, siempre menos es más, ¿no? Si dejamos esa plaquita, lo podemos ya más adelante poder hacer una cápsula, una capsulotomía con jack láser para poder mejorar la visión del paciente, ¿no? Sin embargo, pues en este video vemos cómo el cirujano está realizando un pulido de esa plaquita de la placa posterior y nos damos cuenta que se forma un hole. Entonces, sin sacar la pieza de mano o de irrigación, aplica viscoelástico dispersivo para evitar el prolapso del vitrio. Entonces, este es un tip también bastante importante. Dejen nomás la placa posterior para más adelante realizar una capsulotomía con jack láser. Y si ya tenemos una ruptura de cápsula posterior, bueno, tenemos que también tener ciertas técnicas para poder manejar esta ruptura, ¿no? Tenemos que bajar los parámetros, tenemos que utilizar corte máximo y realizar una vitrectomía anterior para luego poder implantar un lente de 3 piezas plegables, ¿no? Siempre utilizar la triamcinolona para poder nosotros ver dónde se encuentra el vitrio, ¿no? Evitar o ver que el vitrio no esté saliendo a través de las incisiones, limpiar todo el vitrio de la cámara anterior y también, pues, ¿no? Luego realizar, pues, ¿no? En modo irrigación, aspiración, corte, tenemos que aspirar esos restos que se encuentran en la parte periférica para poder implantar el lente intraocular. Y como décimo consejo, al momento de realizar el implante de lente intraocular, realizarlo con mucho cuidado. Muchos cirujanos incluso prefieren realizar, al momento de colocar el lente, colocarlo en cámara anterior y ya luego a través de pequeños toques tratar de ingresarlo a la cápsula, eh, a la bolsa para que evitar pues que se rompa, ¿no? Acá en este video también del doctor Ruiz vamos a ver cómo se realizan todos los pasos. Se hace una capsulorhexis, se hace la hidrodelaminación, ¿no? Una catarata blanda, luego, bueno, se aspiran el epinúcleo, no, aspira toda la plaquita, y ya al momento de colocar el lente intraocular, no sé si se puede observar, pero ya se ve que hay una ruptura de la cápsula posterior, que es más del 50% de la rexis, acá, en esta línea, no sé si se pueden observar, por lo cual entonces el doctor decide retirar el lente, corta el lente, lo retira. No, también es importante tener los materiales necesarios para poder realizar estas maniobras. Hace vitrectomía y luego implanta el lente intraocular en el sulcus. Entonces, estos son 10 tips para un manejo quirúrgico adecuado de la catarata polar posterior. Bueno, y este es un caso que operé hace unas 3, 4 semanas, en la cual me llegó a consultorios una paciente de sexo femenino de 40 años de edad que tenía una disminución de la agudeza visual en ambos ojos, pero más era en el ojo derecho. La paciente se encontraba en
en movimiento de manos, ¿no? Entonces, al realizar la dilatación, evidenciamos pues que esta era una catarata que tenía corteza, no tenía mucho núcleo, pero sí tenía un componente polar posterior, como se puede ver acá, ¿no? Clásico, ¿no? Como si fueran los anillos concéntricos de una cebolla, ¿no? Se realizaron los exámenes, los prequirúrgicos, y bueno, en el examen de la biometría se detecta que tenía un astigmatismo de 3,54. Entonces, conversé con la paciente, le expliqué acerca de los riesgos, ¿no? de operar este tipo de cataratas, y también le conversé acerca de la posibilidad de colocarle, implantarle un lente tórico. Y como segundo plan, era colocarle un lente de 3 piezas, ¿no? Para lo cual, pues, no, la paciente accedió, y bueno, se fue informada acerca de los riesgos y complicaciones que podría haber en este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, este es el video de la cirugía, ¿no? Se procede a hacer los pasos iniciales de la cirugía de cataratas, incisión principal, se hace una rexis más o menos de 5,5, y ahí este es el paso donde se realiza la hidrodelaminación. Entro con una cánula y acá se puede ver cómo se separa y se forma el golden ring, el anillo dorado. Como era una catarata que era blanda, procedí a realizar la facomulsificación del núcleo. No se gastó casi nada de energía. Facomulsificamos toda la parte que está por dentro del epinúcleo. Y acá vemos cómo está, ¿no? Colocamos viscoelástico para evitar el colapso de la cámara, y acá vemos cómo está el signo del pseudo agujero, ¿no? Felizmente no hubo ruptura de la cápsula posterior, y este es el paso que considero que es el paso más desafiante, más difícil, debido a que justamente al momento de intentar separarla del epinúcleo puede haber una ruptura de la cápsula posterior. Entonces se realiza la aspiración del epinúcleo de la periferia hacia el centro, y dejando para el final la parte central, que es la que está más adherida a la cápsula posterior. Retiramos todo el epinúcleo, colocamos viscoelástico y nos damos cuenta que toda esta parte de acá se encontraba adherida a la cápsula, ¿no? Luego procedemos a retirar la corteza, y luego colocamos el lente intraocular tórico justo en el eje donde lo habíamos planificado. Luego procedemos al viscoelástico, cerramos la pupila. Como vemos acá hay una pequeña opacidad en la cápsula posterior que lo dejamos ahí para evitar, como les había comentado, evitar pulir la cápsula posterior y así evitar el riesgo de complicación, ¿no? Y este es la paciente en el día postoperatorio número 1, ¿no? La paciente se encontraba con una agudeza visual sin corrección en 20/25. Como podemos ver acá en la foto, era una córnea clara, no se gastó mucha energía, no hubo muchas maniobras, por lo cual pues, no, la paciente se encontraba con esta visión, estaba muy contenta y agradecida por los resultados que había obtenido, y ya le estamos programando para su siguiente cirugía de catarata en el ojo izquierdo. Entonces, eso era todo, los 10 tips que les he traído acá para que se lleven esto a casa y que puedan tener un manejo adecuado de este tipo de cataratas. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta o comentario. Sí, David. Una pregunta, entonces la placa posterior tal vez simplemente queda ahí, no se retira ni con manual ni nada. No. Como le digo, evitar hacer cualquier tipo de maniobras en la cápsula posterior, porque como les he comentado, pues esta cápsula es muy, muy delgadita, muy frágil, ¿no? Eh, Tratar de colocar viscoelástico, evitar el colapso de la cámara, colocar el lente de manera muy suave, y ya posteriormente se puede realizar una capsulotomía Jack láser para que el paciente pueda mejorar un poco más su visión. Sí, Renan. Puede pasar, doctor, que buscan, teniendo una catarata muy madura, con un horizonte nuclear muy denso, no podemos ver un componente posterior que se pueda proseguir detrás.
Claro, sí, también puede haber, hay casos en los cuales hay, ¿no?, cataratas nucleares, 4 cruces, ¿no?, 5 cruces. En ese caso es importante, como les comento, si sospechamos, ¿no?, o vemos de repente alguna forma circular en la parte posterior, es importante o bien pedirle un VM o si no también pedirle una tomografía de segmento anterior, ¿no?, para poder determinar, como les había comentado, esa adherencia que hay entre la placa posterior y la cápsula posterior. Sin embargo, si la componente nuclear es muy denso, entonces igual no vamos a poder darnos cuenta, no vamos a llegar a la zona superficial. Bueno, sí, en ese caso pues sería un poco más difícil, ¿no?, poder darnos cuenta que se trata de una catarata polar posterior, ¿no? Y eso me interesa, bueno, Claro, no, lógicamente si vemos que es una paciente joven, si vemos que la catarata es bilateral, ¿no? Si determinamos por ahí que en el otro ojo, ¿no? Porque no creo que los dos ojos también sean duras, y determinamos que el otro sospechamos de una catarata polar posterior, probablemente el otro ojo también sea una catarata polar, ¿no? Entonces es importante, como te digo, no solamente evaluar, sino también pedir los exámenes adecuados, ¿no? Para poder darle un tratamiento adecuado a este tipo de cataratas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Que tengan un buen día. y de verdad, tener una mini que te venga con la posterior. Se arregla. Listo, ya mira. No, sí, todo bien. Todo bien. Creo que acabamos un piso. No vino la niña. Sí, bueno, ya la Ahí está.